Bueno, y vamos ya al tercer y último momento de nuestra mesa redonda. Como lo había dicho al principio, se trata de la entrevista que nuestra subdirectora Arlene Rodríguez de Ribel le hizo al cineasta etíope Negash Abdurrahman, cineasta etíope radicado en Estados Unidos y que ha realizado el documental Cuba en África, que ha sido visto en nuestro país en las últimas jornadas. Vamos a darle paso a esta entrevista. Sí, efectivamente, aquí estamos. Gracias por la oportunidad. Quiero presentarles a un invitado muy especial, un realizador, investigador cinematográfico de origen etíope, residente en los Estados Unidos, el señor Negash Abdurrahman. Gracias por estar con nosotros. Es una persona que tiene mucho que ver con este documental del que han tenido noticias porque ya ha sido exhibido en una sala de cine en Cuba y también, bueno, a través de La Pupila Afilada, la peña del programa Con Filo y La Pupila Asombrada. Lo recibimos hoy aquí para acercarnos un poquito a este filme que ha sido multipremiado en varios festivales del mundo y se sigue presentando con éxito. Cuba en África. Cuba en África es un pequeño documental de alrededor de 22 minutos de duración que aborda la realidad de los años y la cantidad de cubanas y cubanos que participaron durante las décadas del 80 y prácticamente hasta el 90 en el proceso de liberación nacional de un país como Angola, contribuyendo a su independencia y al desarrollo de esos países. Quería empezar, señor Abdurrahman, ¿por qué este tema? ¿Cómo surge la idea de hacer un documental Cuba en África? ¿Y por qué tantos premios? ¿Con qué usted relaciona todo esto? Thank you, first of all, for En having primer me lugar, here. muchas gracias por la invitación. This story came to me Esta historia almost llegó by a accident. mí casi por accidente. I visited South Africa Yo visité Sudáfrica independence, después de la independencia. and I went all over South Africa, Viajé por todo Sudáfrica, from Soweto, Johannesburg, desde Soweto a Johannesburgo, the Pretoria, Apartheid Museum, el Museo del Apartheid, Robben Island, where Nelson la Mandela isla was in Robben, prison, donde estuvo encarcelado Nelson Mandela. and it really touched me what apartheid did, how Y oppressive me it is. conmovió muchísimo ver las injusticias y la opresión del apartheid. And I had heard, you know, the whole idea of apartheid Había escuchado being que in South la Africa was to break the spirit of the black noción people. del apartheid en África se trataba de doblegar el espíritu de los pueblos africanos. And then I had heard about Cubans being in Southern Africa, Y había escuchado, sabía de la presencia de los cubanos en Sudáfrica, but I did not know the extent. pero no sabía I hasta thought qué just a few punto, hasta qué soldiers. grado. Pensé que habían sido unos pocos soldados. I started doing some research. Y yo empecé a investigar. When I found out what the extent of the Cuban involvement, Cuando descubrí el grado de participación que Cuba tuvo, when I found out what they achieved at the end, y cuando supe lo que habían logrado al final, it sent shivers down my spine. me conmoví muchísimo. And nobody has done this kind of work in Africa. Nadie había hecho tanto por África. And most of all, I was in disbelief that Cuba did not want anything from Africa. Y sobre todo me costaba mucho creer que Cuba no quisiese nada a cambio de Sudáfrica. And I started looking, I said, how come nobody has told this story? Y empecé a preguntarme por qué nadie nunca había contado esta historia. That's how it started. Y así fue como todo comenzó. Yeah. Sin embargo, a pesar de no conocer la historia, However, despite en the fact that you su didn't know the documental history, aparecen hombres claves de esta gran epopeya realmente que llevó a cerca de 500,000 de cubanos y cubanas a colaborar en la independencia y en el desarrollo de países como Angola y en la independencia de Namibia y el fin del apartheid. Tiene nombres como Risquet. Risquet, un hombre
sin el cual no se puede escribir la historia de la presencia cubana en África. Tiene un hombre que es el investigador más acucioso, como es Piero Gleigese, Piero Gleigese es one of the que tiene la investigación más profunda también sobre este tema. Tiene a Víctor Dreke, Yes. que es de los hombres que fue con el Che en 1965. Yes. Es decir, para no conocer usted esta historia, dio exactamente con los nombres clave. Y al mismo tiempo, este material debió haber empezado hace algunos años porque, tristemente, Risqué ya no está con nosotros. Falleció hace unos años. Sin embargo, está muy vital en su documental, cosa que agradezco personalmente. Thank you for Es that. una persona muy entrañable para nuestro equipo. Por eso digo, cómo llega justamente a las personas claves de esta historia. ¿Y por qué dice Fidel que debemos al continente africano? Porque cuando vamos por La Habana Vieja y vemos todos esos grandes edificios hechos, y cuando caminamos las calles de piedra, tenemos que recordar que eso se hizo con el sudor y la sangre de otros que vinieron aquí a trabajar prácticamente como esclavos. Es decir, desde el principio del triunfo de la revolución, el imperialismo nos atacó para destrozar la revolución. Y la respuesta de nuestro pueblo, de nuestro gobierno y la respuesta nuestra, por tanto, defender y luchar por la liberación de otros pueblos de América y de África, del continente africano. Esa fue la respuesta del pueblo de Cuba, de la revolución cubana. Iban a tomar cuitos con navales, los surafricanos, pero decidimos ponerlo todo allí para derrotar definitivamente a los surafricanos. Mandamos 40.000 combatientes al sur de Angola, 998 tanques, 600 transportadores blindados, 1.600 piezas de artillería, morteros y medios de defensa antiaérea. Y nos hicimos dueños del aire porque mandamos toda nuestra aviación para allá. Hubo decenas de miles de combatientes angolanos y de la SWAPO, y también de la ANC. Junto a nosotros avanzamos. Lo detuvimos en el cuito con navales. Y al mismo tiempo avanzamos por el suroeste hacia Namibia. El comandante en jefe, Fidel Castro, que es el artífice, la táctica y la estrategia de esta victoria, la definió muy gráficamente, deportivamente. El boxeador con la mano izquierda lo mantiene y con la derecha le da el golpe decisivamente. El cuito con navales fue el jab, la mano izquierda, y la derecha fue el avance hacia Namibia por el suroeste. It was not easy. Bueno, no fue fácil, You Cubans don't like to tell your story. porque a ustedes los cubanos no les gusta mucho contar su So historia. I begged for many years, Yo estuve suplicando durante varios años. anywhere 5 to 7 years. I tried to, Entre 5 y 7 años estuve tratando no response. de que me dieran una respuesta y nada. Finally, Por último, after Piero came out with his second book, después que Piero Gleigese publicó su segundo libro, I had read his first book yo ya había leído el primero, and I had read his second book. ya me había leído el segundo, I called up Piero in his office. He doesn't y yo know lo me. llamé a su oficina, pero por supuesto él no me conocía. Piero, I need Le help. dije, Piero, necesito ayuda. Yes, this is what I'm trying to do. Tell this Esto story es on lo film. que yo quiero hacer, contar esta misma historia, pero en una cinta, en un documental. And Piero introduced me to Risquet. Y fue Piero entonces el que me presentó a Risquet. That's how it started. Y así fue como comenzó todo. And I'm very, very grateful to Y estoy Risquet muy agradecido con Risquet for trusting me with this por story. confiar en mí, su historia. I interviewed Risquet on 2 Yo occasions. lo entrevisté en 2 ocasiones. In total,
Close to 5.5 hours was Risquet. En total, cerca de 5 horas y medias estuve entrevistando a Risquet. Yeah, the other people I interviewed A los demás entrevistados, on average were about 2 hours. como promedio, los entrevistaba por alrededor de 2 horas. So you can imagine how difficult Así it que podrá is imaginarse to condense all of this cuán story into difícil fue 22 para minutes. mí resumir toda esta historia en apenas 22 minutos. Yes. Yo creo que justamente por haber tenido a los hombres clave, logró concentrar la esencia de la historia. Yo veo que hay varios festivales que premiaron el documental y otros que lo nominaron. Quería saber el impacto que ha tenido el documental en otros lugares y en su propio equipo de realización. I think the impact has been, for Creo que me, la repercusión the most amazing part para mí is lo más telling impresionante this story. fue contar la historia It's a story that's familiar to Cubans, que los conoce, una historia que los cubanos conocen muy bien, but to the rest of the world it is not. It's pero not que el familiar. resto del mundo no. So for me, the biggest satisfaction Así que mi mayor satisfacción for people to look at this story es que la gente viese el documental saying we cannot believe the integrity of these Cubans. y que se dieran cuenta y dijeran, no puedo creer el nivel de integridad de los cubanos And their courage y su valentía and their sacrifice y su nivel de sacrificio without expecting anything in return. sin esperar nada a cambio. And among the biggest satisfaction I got was Y una de mis más grandes satisfacciones también many people said fue que mucha what the Cubans did in Africa, gente se me acercó y me dijo, lo que los cubanos hicieron en África it restored our faith in humanity. ha restaurado nuestra fe en la humanidad. That's the biggest reward for me. And Para mí ese ha sido el premio mayor. yes. Y decía, ¿estos son premios en festivales? ¿Ha So, obtenido are premios? these all awards in film festival? Some are awards, others are Algunos son not. premios y otros son nominaciones. We have won Ganamos about 20 Best Short Documentary Awards. alrededor so far. de 20 premios para mejor corto documental hasta el momento. Maybe nominated in 50 festivals altogether, Y en total hemos recibido nominaciones de 50 festivales, which is a record of some sort, I believe. que me parece que es en cierto modo un buen récord. And this story has resonated with people Y esta historia ha sido muy bien recibida por el público. from Tokyo Lo mismo en Tokio, to Hong Kong to que en Paris Hong Kong, que en París, to Canada, Canadá, ¿Estados Unidos? Estados Unidos, maybe 4 or 5 Estados Unidos. places so far. De hecho, en Estados Unidos ya se ha exhibido en 4 o 5 lugares diferentes. And in 2 weeks it will be Y dentro de presented 15 días in se one of the presentará largest film festivals en uno in de Los los Angeles. festivales de cine más importantes de Los Ángeles. Vamos a hacer una pausa a ver un fragmento, Well, let's stop here un pequeño acercamiento a esta historia que es larguísima y sin embargo él supo contarla en 21 minutos. ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Cuando estábamos en la celda de castigo, la única forma de saber que estábamos vivos era chiflando la Guantanamera. 2.400 cubanos murieron combatiendo en toda África. Uno empezaba chiflando la Guantanamera. Donde la dejaba, continuaba el otro. Y donde la dejaba el otro, continuaba el otro. La Guantanamera era la única forma de comunicación entre nosotros para saber que estábamos vivos. Y así venían muchos niños del sur, faltándole piernas, brazos, se han mutilado por la
por la explosión de las bombas y las granadas. Fue la quiebra de la columna vertebral del régimen del apartheid. The Cuban people hold a special place in the hearts of the people of Africa. Y ese día Mandela le dirigió la palabra a la nación cubana. Quiero que sepan que sin la participación de Cuba, yo todavía estuviera en la cárcel. Yo siempre pensé que regresaría. Estuvimos rato abrazados, mucho rato. Hemos cumplido nuestro sueño de que África fuera libre de colonialismo y de la apartheid. Ellos murieron luchando por la dignidad y la libertad de todos los hombres. Para ellos, gloria eterna. En Cuba, In Cuba, la exhibición del film pudo estar en la reacción de los cubanos a la muestra de la película. Yes, and Sí. And that was very heartwarming y fue muy gratificante because what the Cuban people sacrificed on behalf of Africa. porque los cubanos sacrificaron por África, No country, no nation has done this before. ningún otro país lo había hecho antes. This was not a small story. Y no es una historia pequeña. And for Cuban people to see their contribution, their Y sacrifice, para los cubanos ver su contribución, lo que se logró con su sacrificio, resulted in over close to 100 million people in Southern Africa today having their independence and being free of apartheid. and logró racism. que alrededor de 100 millones de personas en África se liberasen del yugo del apartheid. This is unprecedented Esto es inaudito, for a small island nation que una pequeña nación insular to sacrifice its children sacrificase a sus hijos on behalf of other people por otros pueblos without expecting anything in return. sin esperar nada a cambio. But it Ha is the podido first time intercambiar that con más personas. Yes, and doing further research also. This Sí. is part of a really deep research y on, también estoy haciendo una investigación más profunda to get to this conclusion. It's not, although this is 22 minutes, para llegar a las conclusiones, aunque apenas dura 22 minutos. I had to study Cuban history from the time the first slaves landed here Tuve que estudiar toda la historia de Cuba, desde la llegada de los esclavos to the modern days, to hasta la actualidad, the Cuban assistance to Africa. So this is y toda la ayuda solidaria de Cuba a África. it's a big story. It's Así que es una I hope this is the beginning of telling this very important story. Mine will historia que no puede contarse en poco tiempo. Espero que esto sea apenas el comienzo de una mayor investigación. Exacto. Correcto. Ahora, estar con los cubanos en estos días, en días muy difíciles, cercados por el bloqueo, cercados por la situación misma que vive la humanidad con la pandemia, con los impactos de una guerra o de un conflicto en Europa. Todo eso impacta en todas las sociedades, pero en el caso de Cuba, en medio del enfrentamiento a un bloqueo de 60 y más de 60 años, usted ha visto a un país cercado. ¿Y qué ha visto en ese país? ¿Qué ha encontrado en nuestra gente? ¿Se parece nuestra gente de hoy a los heroicos hombres y mujeres de los que habla en Cuba en África? In Africa, ¿Somos herederos Are dignos we de esa generación? worthy followers of that generation? Well, I certainly hope so. The people I have run into Sí, are eso very espero. strong. Todas las personas con las que me he encontrado son muy fuertes, muy dignas. Sé que enfrentan muchísimas dificultades con la COVID y con todo. Sé que la vida no es fácil para los cubanos.
But as somebody who was born and raised in Africa, Pero como alguien que nació y se crió en África, I also wanted the Cuban people to know this was Yo their sacrifice was not in vain. quería que los cubanos supiesen que su sacrificio no había sido en vano. And so this was very important. Así que that para mí era people muy here get to see. importante que los cubanos pudiesen ver el documental. Hay una persona también clave, yo diría que muy clave, en la historia de Cuba en África, que sin embargo usted no pudo entrevistar, pero está presente en el documental, tanto como está también Mandela. Me refiero a Fidel Castro, el líder histórico de la Revolución Cubana. Su impresión de el lugar y papel de Fidel en esta historia. Entiendo que no lo dice en el documental, pero tiene una fuerza su presencia que para mí significa mucho. Solo quiero saber su opinión. It has a great hear your views. Well, that's a very good question. I Muy think, buena pregunta. one of the things that impressed me Creo que una de las cosas que más me impresionó una vez que comencé mi investigación the vision Fidel had. fue la visión que Fidel tuvo. I have looked in my research very deeply into this. Yo ahondé en esto durante mi investigación. From day one after the revolution, Desde el primer día después del triunfo de la Fidel revolución, was thinking about what should we do Fidel for Africa. siempre pensó en qué podría hacer Cuba por África. Very early on, Desde el principio de la how revolución, Cuba can help Africa. cómo Cuba podría ayudar a África. And I interviewed Oscar Oramas, Yo entrevisté a Oscar Ramos, who was one of the people who drafted que fue una de las personas the plan for que redactó el Che Guevara to borrador go to del plan Congo. para que el Che Guevara fuese al Congo. So these people were thinking very early on, Así que desde muy before temprano, anybody did, desde el triunfo de la revolución, how to help Africans fight against colonialism. siempre Cuba y Fidel pensó en cómo ayudar a África a luchar contra el colonialismo, How to fight against apartheid and racism, contra el apartheid y contra el racismo, and to help Africans in every way possible. y ayudar a los africanos en cuanto modo fuese posible. As somebody born in Africa, Yo que nací en África, that affected me para deeply. mí fue muy conmovedor. Claro, hay algo Of que course. los cubanos repetimos There is mucho, something que entró como el ADN en las venas de nuestra formación, que es decir, ser internacionalista y particularmente con África era saldar nuestra deuda con la humanidad. to express our solidarity to Africa was paying our debt to humankind. No sé si usted comparte esa idea. Esa es una idea de Fidel que siempre nos ha acompañado. One of Fidel's thoughts that we have always treasured. And by the way, what a lot of Por people cierto. asked me when I first started this Lo que me project, pidieron muchas personas cuando comencé they este say- proyecto, find out what is the hidden agenda behind the Cuban involvement in Me- Africa. preguntaban siempre, trata de averiguar cuál es el plan secreto que tiene Cuba Yeah. para su participación en África. And I did search for it. Y yo And the secret was there lo was no secret. busqué y la respuesta es que no hay secreto alguno. Está contado ahí, en las palabras de So Fidel. everything is Está dicho por Fidel. Yes. Es uno de los momentos más importantes del Congreso del Partido, el primer Congreso del Partido. first Cuban Communist Party Y Congress. usted supo seleccionarlo para sus 22 minutos. Smart enough to include it in your 22 minutes. Thank you very much. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. I'm glad I'm able to tell this story. Estoy muy complacido de haber podido contar esta historia. ¿Cuándo podremos estrenarla en nuestro programa? ¿En algún momento? ¿Cree? To premiere your documentary in our program? Sure, definitely. Sí, claro, Yes. seguro. Just takes a little time, but you should be able to. Yes. Puede que tarde un tiempo, pero no hay duda que podrán verlo. Bueno, porque ya hemos generado expectativas, así que espero que podamos pronto ponerlo, sobre todo para esa gran cantidad
de cubanos y cubanas que no solo participaron en Angola o que son herederos, hijos, nietos, descendientes de los héroes cubanos en África. Gracias, gracias por su trabajo. A ustedes gracias. Thank you very much. Yeah. A ustedes gracias por su atención. Devuelvo la señal, devuelvo la imagen a Oliver Zamora en el centro de nuestra mesa redonda. Muy buena. Bueno, muchas gracias Arlene por esta entrevista. Con ella concluimos nuestro programa en la tarde de hoy. A usted muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima mesa redonda. Buenas noches, ya son las 8, comienza el estelar. Buenas noches, Rey Gómez y Giselle Filiutelles, les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Llama Díaz-Canel a mayor proactividad de la diplomacia cubana para impulsar el desarrollo de la economía. De vuelta en Cuba, integrantes del contingente Henry Reef que combatió la COVID-19 en Sudáfrica. Indica viceprimer ministro Tapia